Ya, ahí sí. Bueno, recapitulando donde quedamos la semana pasada, quedamos en los rectificadores, como tal. Vale decir la disposición de 4 diodos de tal forma que una señal de entrada rectifica su semiciclo negativo a final de cuentas y este se vuelve positivo. Entonces, lo que habíamos quedado de acuerdo la semana pasada es que este rectificador de onda completa no es nada más ni nada menos que una función valor absoluto a la cuestión que queramos agregar, ¿ya? O que tenga de entrada. Uy, chuta, espérenme un momentito. Ya, ahora sí, disculpen. Entonces, como les dije, esto hace de función valor absoluto, pero así como tal, este rectificador no nos sirve de nada. Recuerden que lo que dijimos y en lo que quedamos de acuerdo la semana pasada es que el rectificador como tal apunta al fin de que yo tengo una entrada que es alterna y la idea de aplicar esto es que la salida sea continua, ¿verdad? Pero esto por sí solo, como vemos acá, genera esto en estas condiciones. Entonces eso no nos sirve porque nuestro fin es que sea lo más continuo posible. Ya la idea de esto es realizar una transformación de alterna a continua. De ahí es que desligamos este concepto de rizado, ya que es como la cantidad alterna que tiene esta señal de salida que tiene que apuntar a una continua, como dijimos. ¿Ya? Y que para eso se comparan esto, la cantidad de componente alterna y continua que tiene, y que para ello tenemos que básicamente calcular la componente continua y la componente RMS, hablemos, que tiene esta señal, porque al final es integral, dos integrales sencillos. ¿Ya? Bueno, de ahí introduje un poco el tema del concepto de Fourier, que lo vamos a utilizar justo ahora, que es cuando entramos al concepto de filtros. ¿Ya? Que filtros, ¿qué es lo que hace? Es agregar componentes a justo esto, tal que esta salida tienda, como dijimos, a ser más continua, ¿ya? Es como a lo que se apunta. Entonces, eso era lo otro, justo lo que está aquí. Lo que les dije la semana pasada es que hoy día vamos a partir con estos rectificadores, pero con otras topologías, hablemos, ¿ya? Esto es más que nada un despapeo para ustedes, pero que no es exactamente lo mismo que vimos la semana pasada. Esto sigue siendo un rectificador de onda completa. Si se dan cuenta, la forma de onda es literalmente la misma que vimos recién. ¿Y por qué es lo mismo? ¿Por qué funciona de la misma forma? Porque este es un transformador, pero con toma central. O sea, en la práctica lo que nosotros siempre vamos a encontrar va a ser... Ah, chucha, me pasé. Esta configuración, pero antes del rectificador hay un transformador, porque, claro, nosotros, por ejemplo, enchufamos los 220 volts del enchufe de la muralla, pero tenemos que reducirlo porque al rectificarlo no queremos algo como 220 volts acá, pues. Queremos, por ejemplo, un cargador de celular, entonces no sé, pues 5 volts, ¿ya? Entonces por eso es que siempre se conecta aquí un transformador monofásico para disminuir la tensión, al fin y al cabo. Entonces, esto hace lo mismo, ¿ya? Por eso acá se agrega el concepto del transformador, pero con toma central, porque este es el transformador que está tácitamente antes del sistema que les mostré, pero al tener una toma central, lo que quiere decir es que este transformador sigue siendo monofásico. Ustedes quizá vieron algo así en alguno de sus labs de máquina o cosas así que quizá me entiendan cuando les diga que este está central. Lo único que quiere decir es que yo en el secundario, en vez de tener un devanado, voy a tener dos, ¿ya? Y esos dos, digamos que son dos devanados propiamente tal, pero una de sus dos salidas está como cortocircuitable, ¿no? ¿Me siguen? Por eso, eso es la toma central. ¿Y qué es eso al fin y al cabo? Son dos lazos independientes. Entonces, esto literalmente es que a la salida yo replico y básicamente sumo la señal del primer sistema que vimos, que era este, ¿se acuerdan? Que era este rectificador, pero con un puro diodo. ¿Y se acordaban que esto rectificaba una pura señal? Entonces, fíjate, pues, este rectifica una pura señal, por ejemplo, este rectificar el semiciclo positivo, por lo que le expliqué la semana pasada de la polaridad. Entonces, este
en esta disposición, ese sistema que le acabo de mencionar sería como el de acá arribita, y el de acá abajo hace exactamente lo mismo, pero en el semiciclo negativo. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo en la carga voy a ver la misma polaridad, pero para los semiciclos distintos. Entonces, como esta señal aquí en la salida se suma, porque la corriente sigue este camino, es más o menos como le enseñé el rectificador la semana pasada. El semiciclo positivo pasa por aquí, digamos, y el semiciclo negativo se va por acá. Y si se dan cuenta, ambos semiciclos pasan por el mismo lugar. O sea, entran en la misma polaridad a la carga, entonces, ¿qué genera eso? Que para ambos casos la polaridad de la carga se polariza de la siguiente forma, más o menos. Entonces tiene la misma polaridad, entonces, en consecuencia, yo en la carga veo lo mismo, pero como uno es el semiciclo positivo y el otro es el negativo, lo que yo voy a hacer es que este tramo de acá corresponde al semiciclo positivo y este tramo de acá al semiciclo negativo. Y ambos positivamente, o sea, como en el primer cuadrante del plano hablemos, por lo que le acabo de explicar, porque polarizan de la misma forma la carga. ¿Me siguen? Entonces, esto en principio es lo mismo que el primer rectificador de onda completa que le enseñé, solamente que se ahorran 2 diodos. ¿Ya? Hasta ahí hay alguna consulta que no le queda un poquito claro. Es literalmente lo mismo que vimos la semana pasada, que estable. Bueno, si lo entienden, fenomenal. Ya esto no es nada más que un despapeo para ustedes, porque esto en un principio, recuerdo que el profe nunca lo enseñaba y llegaba y salía en la prueba. No digo el profe que está ahora, le digo el de antes. Y la idea es que entiendan un poco esto. Literalmente es como analogar un poquito los sistemas. No tiene mucha ciencia. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el gran detalle? Que estas son cosas que ustedes tienen que pensar más que nada, y esto se ha apuntado ahora a los proyectos, porque ¿qué implica que yo en mi sistema haga esto? Que lo visible, aquí ocupo 2 diodos y en el otro sistema ocupo 4, pero el hecho de que acá ocupe 2 diodos significa que necesito un transformador con doble devanado en el secundario, ¿ya? Para hacer el tap central. Pero entonces estoy básicamente necesitando un transformador con tap central versus utilizar 2 diodos más, ¿ya? Entonces ahí hay un trade-off que siempre se trabaja. En rigor, uno por lo general utiliza este otro sistema porque 2 diodos más es mucho más barato que tener un transformador con tap central. Un transformador con tap central, ya lo repito mucho, solo se utiliza y es necesario cuando yo requiero una alimentación simétrica. ¿Y qué es una alimentación simétrica? Como tengo dos devanados, pero son totalmente opuestos en polaridad, yo lo utilizo bueno, el principio es cuando ya obtenemos la continua, que es justo lo que vamos a ver ahora, pero le hago el spoiler de que como tengo dos tensiones que son iguales pero contrarias en signo, yo literalmente cada lazo lo rectifico por separado y lo que voy a obtener a la salida cuando ya haga mi trabajo de continua con un filtro, etcétera, es, por ejemplo, obtener 12 volts en el lazo positivo y menos 12 volts en el lazo negativo. ¿Y qué me permite tener eso? Que lo vamos a ver más adelante. Literalmente eso, pues a eso se le llama una tensión simétrica, tener 12 volts pero en positivo y en negativo. Y mi negativo, hablemos, así el global, es el cero. ¿Ya? Y eso se utiliza más adelante en sistemas como por ejemplo amplificadores operacionales o cosas así, que requieren una alimentación simétrica, ya que ellos trabajan en el plano, en el primer cuadrante y en el cuarto. ¿Por qué? Porque aquí mismo, pues vean, cuando yo amplifico, eso es mucho después, pero se lo introduzco, cuando yo amplifico esta cuestión requiero que haya una tensión en este cuadrante y una tensión en este cuadrante. Entonces cuando yo amplifico requiero trabajar en esos planos, ¿ya? Ese es como uno de los principales usos. Esto se los comento, no es tan de relleno que se los comento, se los digo porque para estas aplicaciones que apuntamos los proyectos y ustedes van a tener que pensar esto que les acabo de decir un poco y procesarlo, ¿vale? Bueno, eso al fin y al cabo. Ahora, bueno, aquí pueden ver caleta de desarrollo y mucha chaya, pero, por ejemplo, esta expansión de acá, a lo único que apunta es a la definición de la corriente que quiero ver acá. Si se dan cuenta, la corriente es bien fea, bueno, es la misma que la tensión, al fin y al cabo.
pero son puros semiciclos positivos. Si nosotros integramos esta cuestión, podemos obtener el valor, tanto voltaje como corriente, en RMS y en valor continuo, en valor de cero. Pero eso me dice un valor, pues no me dice mucho más del comportamiento de la señal. Por eso es que aquí podemos aplicar, por ejemplo, el concepto de series de Fourier y obtener esta expansión que está acá. Ya porque yo puedo decir que esta cuestión, no sé, es par o impar, y desarrollo en base a eso. Entonces yo digo, esto tiene una fundamental, se parece a una sinusoidal, pero le tengo que restar tales cosas, que es justamente lo que está acá. Y eso, bueno, eso lo comento ahora, este desarrollo no tiene mucho sentido justo en este momento, porque llega hasta aquí, y aquí nosotros no entendemos, o sea, decimos lo que acabo de decir, es como ver de otra forma esta misma señal, matemáticamente, pero hasta ahí llegamos. ¿En qué ocupo yo esto? Justo ahí es que entran los filtros, pues aquí juegan, caleta, ¿ya? No voy a partir con cargador de batería primero, porque prefiero, ya que introdujimos a Fourier, voy a pasar al filtro inductivo primero, después vemos este. Ya. El filtro inductivo literalmente se llama inductivo porque en vez de tener solo la resistencia, yo le agrego en serie una bobina. Y simple. Ese es mi filtro inductivo. Pero ¿cuál es la gracia de poner un filtro inductivo? Y que es como la dicotomía de poner un filtro inductivo o capacitivo. Y esto se los digo yo corto para que lo entiendan desde ya, que es una cuestión que normalmente uno no tiene en cuenta. Cuando yo pongo un inductor, ustedes recuerdan que el inductor, digámoslo así como palabras muy coloquiales, funciona como con corriente. ¿Ya? O sea, la corriente es la que le importa al inductor, la tensión da lo mismo. Y podríamos entender eso porque el inductor siempre se trabaja en serie a mi circuito. Entonces, la corriente que pase por él es la que se va a modificar al pasar por este. ¿Ya? No así la tensión, porque esto, imagínense que el inductor es como una resistencia, de hecho lo es, entonces va a tener una caída de tensión igual que la resistencia, entonces no tiene mucha diferencia en cuanto a eso. Lo único sí que hay que tener en cuenta es esto, que el valor resistivo, digamos, que tiene esto es justamente esto, ¿ya? Y que básicamente esto es más fácil uno verlo como por Laplace para entenderlo bien, entonces uno habla aquí de la impedancia inductiva que tiene esta cuestión, de reactancia inductiva, digo. Entonces, por eso es que, por ejemplo, cuando yo pongo un filtro inductivo, lo que me hace, dado que está en serie, entonces va a trabajar con la corriente, es modificarme la misma. Entonces, si se pueden haber dado cuenta acá, en el filtro, o sea, en el sin filtro rectificado normal, la corriente, tanto como el voltaje, quedan con semiciclos positivos, quedan pura guatita. Pero cuando yo tengo el filtro inductivo, literalmente, aquí yo desgloso el circuito, es como que lo parto por la mitad, para trabajarlo. Entonces yo digo, esta es mi carga, y aquí viene la tensión. Yo sé que hasta aquí, hasta acá, donde dice B0, yo sé que ese B0 es justo los semiciclos positivos que habíamos visto. Sabemos que eso porque es lo que hace una rectificación. Pero de ahí en adelante no sé nada más. Pues yo no puedo asumir el comportamiento de I0 porque ahora, en vez de pasar por la resistencia, que lo que hace es que hay una magnitud de R que relaciona el voltaje y la corriente, ahora está esto, está el inductor. Entonces, cuando tengo el inductor, ahora ya no es solo R, sino que es una impedancia Z la que relaciona el voltaje y la corriente. Ya recuerden que esa impedancia se puede escribir justo como esto que está acá. Entonces aquí ya, pucha, ¿qué relación hay? Hay un desfase entre medio, está el tema del inductor que depende de los n armónicos, de la frecuencia, entonces ya aquí ya hay un cacho. La cuestión ya no se puso tan bonita. Entonces, eso es lo que nosotros empezamos a jugar con este inductor, con este filtro, y el trade-off que tenemos que hacer. Entonces, yéndonos en más matemática y viendo ya puntualmente qué hace esta lecera. Yo tengo esta semiciclos positivo, el B0, la curva rojita, y al pasarlo, o al decir que esa tensión es la que se va a alimentar a estas dos cosas, yo empiezo a meterle down, no pues nada que hacerle aquí a lo duro. ¿Cachai? ¿Me cachan? Este es como el circuito equivalente, entonces, sabiendo que B0 es esta curva. Y aquí no hay nada más que hacer. Pues. Meto fórmula, yo ya sé que B0 se modela de esta forma, que es lo que habíamos trabajado justo anteriormente, que yo les dije que no tenía mucho sentido. Bueno, aquí sí toma sentido, porque hay que entender que
el inductor va a depender de esta señal. Y esta señal tiene n armónicos. Entonces, si yo trabajara esta cuestión con todos los armónicos, en realidad es un calvario. ¿Sí? Porque aquí hay que derivar esta señal y... Entonces, ¿cuál es la conveniencia que nosotros por lo general tomamos? Bueno, en este curso la conveniencia que tomamos es que tiene un valor continuo tal y el único armónico, hablemos, que se considera es el fundamental, ¿vale? Es decir, cuando n igual a 1, nada más. Entonces, eso, bueno, en realidad cuando n igual a 2 para esa conveniencia. Y nada más, pero en realidad, cuando ustedes pasan electrónica, potencia y todos esos temas, en realidad el armónico que se considera hasta el 50. Y ahí tienen que hacer estos análisis, pero eso es otro rato. Entonces, aquí ya yéndonos al hueso, ya por fin. ¿Qué vamos a hacer? B0 es esto, este es el voltaje, esta expresión vamos a considerar. Y aquí aplico puras conveniencias de la ley de Ohm. Yo tengo este voltaje que va a ser el mismo para este y para este. O sea, la suma de estas dos caídas de tensión son igual a esta tensión. Entonces, veámoslo por separado. Entonces aquí es como hacer un divisor de tensión o un divisor de corriente, como quieran verlo, que al final aplicar ley de Ohm conveniente. ¿Qué me gusta hacer a mí? Pesco esta lecera, que es el voltaje total, lo divido por la impedancia por la que está pasando, y así que encontraría la corriente que va a pasar por estos dos, el I0. Y ahí es que me sale este choclo. Yo digo ya, como esta es la impedancia, ¿cómo se calcula esta impedancia? Va a ser R más SL. Si lo vemos por Laplace, si lo vemos así en rectangulares, va a ser esto. Va a ser la resistencia más la reactancia inductiva del sistema. La reactancia inductiva del sistema claramente tiene que detallar los n armónicos con los que vamos a trabajar. En rigor, en este caso, el armónico hasta el que llegamos es el 2. ¿Por qué el 2? Porque el 2 es como mi armónico, digamos, fundamental. ¿Por qué? Porque esto es una señal par. Entonces, ¿cómo escribimos esto en forma polar? Si ustedes se acuerdan, así. Creo que esto ustedes lo ven en electromagnetismo, entonces, de hecho, en los dos electros que de plan común y el de eléctrica, creo que ven esto, así que lo tendrán un poco fresco. El ángulo, recuerden que es el arco tangente de la parte reactiva partido de la parte real. Entonces ya, este es un término que al fin y al cabo se conoce. Entonces de ahí en adelante es súper fácil encontrar la corriente. Y aquí viene un tip. Nosotros entendemos que este voltaje, por la descomposición en Fourier que le expliqué la semana pasada, tiene dos partes. Tiene una parte continua, que es esta, y una parte alterna, que es esta. Ahora, la parte continua, ¿qué le va a afectar? ¿El inductor, la resistencia o las dos? Y ahí ustedes tienen que ver, ¿se acuerdan de electromagnetismo? Y se acuerdan que en estado estable el inductor es un cortocircuito. Entonces, como que en continua, la parte continua que tiene esta señal no me interesa. Entonces, en conclusión, para la parte continua yo puedo llegar, y para obtener corriente, que es dividir el voltaje por la impedancia, dividirlo solo por R. Ya porque R sí es, digamos, lo mismo en todo el estado de la señal. En cambio, la parte imaginaria de esta señal, no, porque en el continuo eso no es un cortocircuito, ¿ya? Pero no así en la parte alterna. De hecho, en la parte alterna aparecen las dos partes, porque la parte continua es siempre la misma y la parte inductiva va a estar en estado transiente, entonces, que es parte de la parte alterna, entonces aquí sí va. Y literalmente es dividirlo, entonces la parte continua vamos a dividir solo por R, y en la parte alterna vamos a dividir por la impedancia como tal. Si dividimos por la impedancia como tal, es esta expresión. Bueno, aquí sacamos las constantes para fuera de la sumatoria. Se dan cuenta, literalmente lo mismo, dividió la raíz con el choclo. Y tenemos que agregarle, eso sí, el término de desfase. Y el término de desfase, cuando hablamos de cuadradas, como estamos hablando de la misma senoidal, es literalmente llegar ya al coseno que está en esta expresión, meterle un desfase. Menos el desfase que contempla esta cuestión. Bueno, ¿por qué menos? Porque está en el divisor. Recuerden que entonces, como está en el divisor, queremos pasar el numerador, entonces va a pasar negativo. Y listo, pues entonces tenemos nuestra expresión ahora que modela la corriente. ¿Eso qué nos dice? No nos dice mucho. Solo sabemos la expresión que tiene la corriente que circula por este lazo. Pero ya nos vamos acercando. ¿Por qué? Porque esta corriente es la misma, porque están en serie, para este y para este. Solo que esta es una resistencia y este es un inductor.
Ahora, ¿cuál es la tensión que tiene el inductor? La derivada de la corriente respecto al tiempo por el valor de la inductancia. ¿Y cuál es el valor del voltaje en la resistencia? Ley de Ohm, R por I. Y ahí sí tenemos hartas cosas que sí nos interesa saber. Que en realidad lo que a nosotros sí nos interesa saber es el voltaje de acá. Entonces, claro, aquí ya se lo expliqué como todo el procedimiento que podrían hacer, pero en realidad, como les dije en un principio, es más fácil aquí llegar y hacer un divisor de tensión para llegar más rápido a este choclo. Bueno, es exactamente lo mismo, pero se lo expliqué de una forma en que quede más segmentado. ¿Y por qué me interesa ver esto? Porque como les dije en un principio, lo que me interesa es ver qué hay a la salida en tensión para que este sea lo más continuo posible. Si se dan cuenta, a la salida que teníamos en un rectificador puro sin el filtro, eran semiciclos positivos. Ahora, si vemos esta cuestión, literalmente es una ondulación aquí chiquitita. ¿Cómo se explica esta ondulación? O sea, esto cuesta un poco verlo, pero puede tomar harto sentido si ven esta expresión. Como le expliqué la semana pasada, esa es la gracia que tiene Fourier, ya que tienen que tratar de tomarle un poco de sentido y aterrizarlo. ¿Qué es la primera aterrización que pueden ustedes hacer? De partida, como yo sé que el voltaje en la resistencia es R por I, yo como que casi puedo omitir el valor de R porque sé que es solo multiplicar por X veces el valor de R a mi corriente, así que digamos que lo ignoro por el momento. Entonces, lo primero que vamos a identificar es que la tensión en R va a tener un desfase en la parte continua. La primera cuestión, entonces yo puedo esperar que tenga este desfase, no va a estar centrado en 0, sino que está centrado aquí. Si se dan cuenta, tiene como otro eje, que es como onda ahí. Increíble que me quede tan derecha esa hueá, ¿no? Nunca más lo voy a hacer. Bueno, tiene ese centro, que equivale a este componente. Y la componente oscilante va a ser de este valor. Si ustedes empiezan a meter números acá, siempre la idea es que este valor sea pequeño porque eso implicaría que la oscilación es pequeña. Aquí se introduce el término de Ripple también porque es el valor de qué tanto se ondula respecto al centro. Entonces, claramente lo que me interesa es que esta cuestión sea chica. ¿Y cuánto? A ver, ¿cómo les planteo este detalle? Cuanto más grande sea el inductor, el transiente va a ser de la perra, pero la ondulación va a ser cada vez más pequeña. Esa es la gracia. Porque el inductor trabaja con corriente y mientras el inductor sea más grande, más voy a alisar la corriente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el inductor, digamos, almacena corriente, entonces cuando empiece a liberar esa corriente, va a ser lo más continua posible, ya que el inductor es tan grande que se va cargando en cada semiciclo del sistema, entonces lo que libera es súper continuo. Eso se entiende un poco más en el filtro inductivo, o sea, en el filtro capacitivo, que literalmente es lo mismo que el inductivo, pero trabaja con tensión. Ya, pero terminando esto aquí, lo que podemos ver es que literalmente viene siendo la misma señal de entrada, solo que está desfasada en X grados, por eso si se dan cuenta aquí parte desde acá y no parte desde cero, parte con un desfase, etc. Y bueno, claramente la oscilación va a ser mucho más pequeña porque está dividida la impedancia. Entonces la impedancia, si el inductor es grande y la resistencia de carga es promedio, que normalmente son resistencias chicas, entonces esta división, o sea, este término va a hacer que esta tensión de oscilación por lo general sea bajito, o la idea. Entonces esta oscilación va a ser pequeñita, entonces de pana. Es filete para nuestra implementación. Ahora, ¿cuál es lo malo que tiene este filtro? Comillas, que el inductor, como está en serie, va a actuar tal como lo expliqué acá, de divisor de tensión. Entonces, si yo, por ejemplo, no sé, pues, quiero 12 bolas a mi salida en el voltaje de R, quiero, digamos, 12 voles continuos, yo necesito que la tensión que haya en B0 sea mucho más grande, digamos, por decir algo, más del doble. ¿Por qué? Porque como esto actúa de divisor de tensión, gran parte de la tensión se va a ir en la bobina. ¿Ya? Caso distinto cuando yo trabajo con el filtro capacitivo. Porque ¿qué hace el filtro capacitivo? Literalmente es lo mismo que el filtro inductivo, pero trabaja con tensión. Para trabajar en tensión, entonces tengo que configurarlo en paralelo a la salida. ¿Ya? ¿Por qué en paralelo? Porque el capacitor almacena tensión y después la empieza a liberar. Entonces, ¿qué hago yo? Como el capacitor almacena esta tensión y luego la empieza a liberar,
me mantiene cargada la salida. Entonces va a existir este coso de acá, que tiende a un diente de cierre, hablemos. Esto se lo estoy explicando así, y después vamos a ver más gráficos con Plex para que les quede más claro, ¿ya? Y van a ver unos detallitos que hay en esta LC. Después de eso vamos a ver un poquito de ejercicios, pero los ejercicios, adentrados una vez de esto, literalmente son todo iguales, así que no vale mucho la pena. Entonces, bueno, como les dije, literalmente es lo mismo. Entonces, cuando yo rectifico mi señal, recuerden que aquí hasta este punto hay puros semiciclos positivos, la corriente que sale de esta señal se reparte, digamos, en dos partes, una que va hacia la carga y otra que hacia el capacitor. Para mantener yo cargado el capacitor, voy a generar solo estos pics de corriente. ¿Por qué? Entonces se los voy a explicar un poco mejor en Plex, así que les voy a mostrar un poco las fórmulas que tiene esta cuestión y lo vamos a ver. A diferencia del filtro inductivo, que podemos trabajar directamente y bien amenamente la serie de Fourier, si hiciéramos eso con un filtro capacitivo queda bastante la embarra. Entonces, por lo general, se trabaja con estas formulitas, que estas fórmulas ¿de dónde salen? De trabajarlo con series de Fourier, pero aproximando por expansión en series de Fourier, o sea, en series de Taylor. Eso me genera estas fórmulas. Como por lo general es un choclo, uno llega y adentro esta fórmula y se olvida del tema. Entonces, que este BRPP, BR viene siendo el voltaje que es la resistencia. Y PP significa que es peak to peak, o sea, de punto máximo al punto mínimo. ¿Ya? Esa expresión está dada por esto, donde el VM viene siendo el valor máximo de la tensión en la entrada. Entonces hablemos que si este VS son 12 volts, seno de algo, entonces este VM van a ser 12 volts. Y ahí este RC, el valor de la resistencia, el valor del capacitor, la frecuencia de la señal y el 2 por fórmula. Esto, literalmente me encantaría explicar la cuestión en serie de Taylor, pero es un cacho gigante y no nos viene al caso y es perder tiempo, literalmente. ¿Ya? Luego, lo otro que nos interesa ver es el voltaje cero, hablemos, pero la componente continua de este, que literalmente esta expresión. Ahora, bueno, como aquí utiliza el BRPP, se puede generar esta expresión que es más general. Ya, no quiero perder mucho tiempo en esto porque literalmente es esta fórmula, esta aproximación. Lo que me interesa sí es que entiendan por qué se dan estas curvas y que ustedes puedan extrapolar y esperar qué ocurra al ver este tipo de filtros sin necesariamente meter números. ¿Ya? A ver, ya, Plex. Creo que vamos a ir al capacitivo primero, a este, para que me sigan un poco la mano. Ya, este ya, es un filtro capacitivo, literalmente este es el despapeo que hice acá con el despapeo para que se den cuenta que literalmente es la misma web. ¿Ya? Entonces, si nosotros vemos acá las señales, por ejemplo, como estamos trabajando con dos lazos, que trabaja como con la parte positiva y la parte negativa, si yo mido esas corrientes, voy a literalmente ver solo un semiciclo por cada uno de esos lazos, porque es un semiciclo para cada uno. Entonces, por ejemplo, yo voy a ver un estado transiente aquí, que ya, lo ignoramos, no nos interesa en este ramo los estados transientes. Entonces, los semiciclos positivos voy a ver, por ejemplo, solo los semiciclos positivos, un pic. Para el diodo 1, que era el superior. Para el diodo 2, que trabaja con los semiciclos negativos, voy a ver puro pic, que ya están rectificados, porque, como les dije, la referencia que tomamos es la resistencia, y para ambos casos es la misma. Entonces, ambos los voy a ver en el, digamos, en el primer cuadrante, pero desfasados, entendiendo que uno es positivo y otro es negativo. Ahora, la tensión de cada uno de esos lazos es la misma porque es un transformador con tap central, entonces es literalmente como si pusiera una fuente acá y otra fuente acá, es lo mismo. Entonces eso en suma, ¿qué voy a tener yo? Que a la salida, las dos corrientes se suman. Ahora, esto no va a hacer que aumente la magnitud, sino que más bien va a aumentar la cantidad de pics, como pueden ver. ¿Por qué? Porque recuerden que este es el semiciclo positivo, digamos, bueno, si viene el transiente, pero no importa, este es del semiciclo positivo, este es del positivo, este es del positivo y este es del positivo. Y, chucha, ahí está. Y este es del negativo, este es el semiciclo negativo, este es del semiciclo negativo.
Entonces la suma hace que queden intercalados. Ahora, claro, ustedes se deben estar preguntando ¿por qué esta forma de onda? ¿Por qué es como un pique, es como un triángulo? ¿Ya? Eso es como lo complicado de asimilar un poco en el filtro inductivo, pero una vez que lo entienden ya esto es un chiste. ¿Ya? Bueno, dada la carga del capacitor, la forma de onda que queda a la salida de la tensión es así. Es un puro risito. Y para ver eso, vamos a verlo acá. Ya, esto es literalmente lo mismo. ¿Dónde tenía la comparación? Aquí está. Entonces, de los que les comenté, la señal negra es la entrada, hablemos la sinusoidal normal. La roja viene siendo luego del rectificado de onda completa, entonces ven puros semiciclos positivos. Y la señal azul, que se ve poco. A ver, vamos a apagar esta otra señal. Esta señal azul viene siendo lo que yo gano al poner el capacitor. ¿Y por qué gano esto? Vamos a ver si tengo una curva que sea bien explicativa de esta cuestión. Esto es lo mismo. Aquí necesito comparar. Bueno, déjenme agregarle aquí un detallito. Que aquí, para que lo entiendan, tenemos que comparar la tensión y la corriente. Creo que tenía una simulación con esto, pero no la encontré ahora, así que vamos a hacer este arreglo piorita. Vamos a ver el centro aquí para que me quede explicativo. Quiero acá. Sorry, estoy haciendo este engaño para que me crean un poco. 14 cosas. Creo que por ahí sí se puede entender un poco más. Ya. Y vamos a prender. Chucha, le hice el hora. Sí. Bueno, no importa. Va por. Mira, vamos a partir con la hora primero y después, cuando ya me sean un poco la mano, vamos a ver eso. Ya. ¿Cómo se explica el tema del capacitor? Cuando yo. Vamos a guiarnos por estos cursores que tiene Plex. Cuando yo hago que salga un semiciclo positivo del rectificador de onda completa, lo que va a ver este capacitor, en primera instancia, va a seguir aquí la tensión, va a empezar a aumentar, 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 y llega a un punto máximo que sale del rectificador. En este punto máximo, el capacitor, lógicamente, como está en paralelo a la salida, va a tener esa misma tensión. ¿Ya? El capacitor. Entonces, claro, al tener esa tensión máxima, cuando empiece a decaer el semiciclo positivo y empieza hasta que llega a cero y después venga el otro, como yo tengo ahora este capacitor y no está sin él, en vez de caer a cero, lo que va a ocurrir es que ahora, justo digamos en este punto, cuando empieza a decaer la tensión, en vez de irse a cero, lo que empieza ahora a alimentar la salida, digamos, la resistencia, es el capacitor. Entonces, justo en ese punto, el capacitor empieza a descargarse. ¿Ya? ¿Y por qué se descarga? Porque recuerden que un circuito RC tiene un tiempo de descarga que depende claramente de R o de C, donde está esa constante tau que era 1 partido RC. ¿Se acuerdan de eso? Es un valor temporal en cuánto se va a descargar cierto circuito de RC. Literalmente eso está acá. Ya por lo general uno dice que la descarga promedio está cerca de los 5 tau de descarga del circuito RC. Entonces, eso está acá, justo en este punto.
¿Por qué? Porque cuando empieza a decaer, a decaer, a decaer, la máxima decadencia que tiene este punto es justo cuando ya se devuelve el semiciclo de la entrada y vuelve a subir. Entonces, en el primer tramo hablemos, bueno, este es como el transiente en realidad, así que no le hagan mucho caso a esto. Digamos mejor que cuando el circuito está máximamente cargado, es gracias a la fuente, digamos, a la parte del rectificador, y luego de que está en ese máximo, ya el rectificador no puede alimentarlo porque sabemos que empieza a decaer. Entonces, justo en ese momento, ahora lo que alimenta la carga es el condensador, que se empieza a descargar, descargar, y se descarga hasta tal punto en el que viene el otro semiciclo desde el rectificador, entonces vuelve a alimentar tanto la carga y vuelve a cargar el capacitor, y así sucesivamente. Entonces, lo que ocurre aquí en realidad es que, vamos a poner esto aquí un poquito. Lo que ocurre en realidad entonces es que yo cargo tanto el capacitor como la carga en los primeros instantes. Como están en paralelo, tienen la misma tensión, van a tener el mismo voltaje máximo, etc. Ahora, ¿hasta cuánto se va a cargar esto? Hasta que sea máximo, porque una vez que esté el valor máximo, recordemos que por el rectificador monofásico de onda completa, empieza a decaer. Una vez que empieza a decaer, como esta tensión que esté en estos puntos va a ser menor que la que tenga el capacitor porque almacenó energía, entonces es básicamente como que ignoráramos todo esto para acá atrás, todo chao. ¿Por qué? Porque la tensión es menor, así que no me interesa. Y lo que aquí empieza a funcionar es este circuito RC que está acá. ¿Ya? Ignoren en teoría esta resistencia porque Plex, este software, es súper real para el funcionamiento y si yo lo pongo directo es como un cortocircuito. Entonces, tengo que ponerle esa resistencia como para los lazos de descarga. En realidad es muy chiquitita, así que podrían ignorarla. Entonces, aquí está el porqué. Como la tensión de acá es mínima, lo que interesa para esta salida va a ser la tensión de acá, que es mayor. ¿Ya? Entonces, esta tensión se ve de la misma polaridad, pero no llega hasta cero, dado que está el capacitor, porque como les digo, se descarga. Dado que queda solo este lazo, digamos, aparente digamos, en términos energéticos, porque es el mayor. Luego que este llega a tal valor, ya viene el otro semiciclo, vuelve a cargar a los dos y así sucesivamente, como le explicaba. Entonces, eso explica un poco por qué vemos en realidad estos picotazos de corriente. Ya, en realidad la corriente real que consume el sistema es esta de acá abajo. Yo la transporté acá arriba simplemente para que puedan intersectarla fácilmente con la tensión y puedan entender un poquito lo que ocurre. Pero eso sí, aquí me falta poner otra señal para que quede bien. Y esa otra señal es la tensión del rectificado, que es la de acá. Ignoren un poco la parte esquemática porque literalmente en Plex siempre queda la caga. Ah, pero que soy imbécil. Era justo la de abajo. Esta sí. Ya. Vamos a poner atención a Carriano. Ya. Entonces, ¿dónde están mis cursores? Ya. La amarilla es la tensión que viene desde el rectificador, que llega hasta cero y son puros semiciclos. Entonces, cuando llega a un máximo, se empieza a descargar. Se descarga, se descarga, se descarga, se descarga, hasta que llega a un punto mínimo. Recordemos que justo en ese punto mínimo empieza el otro semiciclo y dado que empieza el otro semiciclo, se carga tanto la salida, que es la resistencia, como el capacitor. Y por eso, como se carga el capacitor, si yo veo, digamos, la corriente del capacitor o en realidad la corriente que requiere el sistema, porque al fin y al cabo la corriente que requiere el sistema es solo la del capacitor, es de este estilo. ¿Por qué? Porque fíjense que justo el momento en que yo vuelvo a cargar el capacitor, hay un picotazo de corriente. De hecho, este picotazo de corriente en realidad es súper ideal porque es un escalón. En realidad esto debería cargarse más lento, pero como la resistencia de carga que le puse es pequeña, esto es casi un escalón. Pero eso, digamos que el de I a D para cargar este capacitor es muy alto. ¿Y por qué? Porque aquí el cambio de tensión que ve el capacitor es súper alto, así que
Se explica el porqué. Y bueno, esa es la razón. Pues entonces, a medida que, dado que la tensión que ve el capacitor ya empieza a ser mayor, se empieza a cargar, justo en este periodo, entonces la corriente que requiere el sistema justo en ese punto que está cargando el capacitor es muy alta, y empieza a disminuir. ¿Por qué? Porque ya empieza a cargar, se empieza a llegar casi hasta el valor máximo. De hecho, fíjense que justo el valor máximo se alcanza justo cuando yo estoy casi en cero en la corriente. ¿Ya? Bueno, aquí no está bien centrado porque llegué y le sumé el valor de continuo que tenía la señal para que ustedes puedan intersectarlo, o sea, para que la intersección pueda verse bien. Pero, en fin, fíjense que está casi en el punto. Luego que empieza a decaer, fíjense que la tensión, en realidad es cero. Vuelvo a insistir que fue solo explicativo. Pero la tensión es cero. O sea, la corriente es cero. Entonces, lo que es muy importante que ustedes vean de este circuito es que en realidad yo, ¿de dónde estoy sacando la tensión para mi carga? En realidad la estoy sacando, digamos, en todo momento del capacitor. ¿Sí? Porque el capacitor, insisto, cuando está cargado, le da toda su energía. Cuando el capacitor empieza a descargarse, la fuente vuelve a cargar el capacitor. Y el capacitor ahí le da de nuevo su tensión. Entonces, de esta fuente, en realidad lo que se encarga es de darle corriente al capacitor para que éste pueda darle tensión a la carga. Entonces, en ningún momento la carga ve, digamos así, en palabras simples, corriente de acá. Ya, porque esto solo se encarga de cargar el capacitor. Es el gran detalle. Ahora, bueno, esto es ideal, entonces, claro, en la práctica sí podemos ver que hay un poco de corriente acá gracias a la fuente, pero en realidad lo que le acabo de explicar es bastante exacto, entonces es esperable. Ahora, como se habrán dado cuenta, depende, casi todo lo que hablamos depende caleta del capacitor. Pues este filtro, pueden ver que la señal que va acá es mucho mejor que ver estos puros semiciclos positivos. De hecho, el ripple que tiene, el juego que tiene, está centrado en estos 14,6 que puse acá, ¿ya? Y llega hasta máximo, digamos, 17 volt y mínimo 12, ¿ya? Eso es mucho menos que esta oscilación de semiciclos positivos. Pero, ¿qué pasa, dado que el capacitor es el más importante para esto? ¿Qué pasa si aumentamos el valor de capacitancia? Recordemos que el capacitor es un elemento que almacena energía, ¿ya? Y gracias a la energía que ésta almacena es la tensión que puede recibir y que carga al fin y al cabo. Entonces, si yo aumento el valor de capacitancia, voy a almacenar más energía, por lo que puedo, como tengo más energía, puedo descargar y dar más tiempo de descarga. Entonces eso es justo eso. Yo aquí hice justo, literalmente en cada uno de estos cuadritos hay un filtro inductivo, y uno tiene un capacitor de 200 microfaradios y otro tiene 2200 microfaradios, que son como valores comunes. Y si se dan cuenta, estas curvas hablan por sí solas. La curva azul es la de 200 microfaradios y la curva roja es la de 2200. Entonces, mientras mayor sea el valor de capacitancia, mi filtro es más fiel. O sea, el ripple que tiene es mucho menor, por lo que tiende a ser de mejor forma una continua. Fíjese que aquí el ripple no alcanza a ser de 1 volt, y aquí el ripple con la de 200 microfaradios es mucho más alto, por los mismos términos energéticos que le hablé. Entonces, en la práctica, esto es un filtro capacitivo. Ya no es más que esto. Y el filtro inductivo, por contraparte, literalmente es lo mismo. No tiene mucho más. Chucha, nada que ver eso. Este. Veamos aquí cuál era. Aquí voy a sacar unas que en este scope, yo lo que estoy haciendo ahora en el filtro inductivo, literalmente estoy comparándolo de la misma forma. Yo quiero ver qué gracia tiene ponerle un inductor al filtro normal, o sea, al sistema normal, que tiene una pura resistencia. Lo primero que vimos, ya sabemos que después del rectificado son puros semiciclos positivos, y de ahí en adelante se replica todo si no tengo un filtro. O sea, yo voy a ver que la corriente también va a ser oscilante, bueno, en la entrada en realidad. En mi carga van a ser puros semiciclos positivos la corriente. La única relación que hay es el R. Entonces yo digo, ya, pues si le pongo el filtro inductivo, que era lo que le expliqué al principio, ¿qué es lo que ocurre? Aquí aparece que la corriente, dado que el inductor trabaja con corriente, tiende a ser más continua. Aquí vemos que tiene un valor de oscilación, pero fíjese que el ripple es súper chiquitito. ¿Ya? Y eso es mucho mejor, tener una corriente
que oscile poquito, pero que tenga un valor de continuo es mucho mejor que tener una corriente que sean puros semiciclos positivos. No hay por dónde perderse. Entonces, entendiendo que luego la tensión de la resistencia depende de la corriente, por lo que le hablé de antes, acá, justo esto de ya que está en serie, la corriente es la misma. Entonces, simple, yo la corriente, el voltaje que veo en la resistencia depende de esta corriente, y como ya sé que es una continua con un poquito de ripple, está de pana, mucho mejor. Pero recuerden, lo penca que tiene esto es que como la inductor está en serie, va a haber un divisor de tensión. Entonces, si yo quiero X tensión a mi salida, necesito mucho más que X luego del rectificado. Ya no así en el filtro capacitivo, y eso lo vamos a ver inmediatamente. ¿Ya? Bueno, esto es lo que en realidad interesa de todo este sistema. Ahora, lo otro importante. Como ustedes habrán dado cuenta, cuando yo tengo el rectificado de onda completa, digamos, puro, yo lo que tengo a la entrada, a ver, ¿dónde está la cuestión? Acá. El puro. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Ahí. Esto se lo expliqué la semana pasada. La tensión de entrada es una sinusoidal y la corriente de entrada también es una sinusoidal, porque yo simplemente voy a rectificar esa señal y no hago nada más. Cuando yo pongo un filtro, cualquiera de los dos, pero en el inductivo se nota más, la corriente de acá ya se desfasa, tiene una serie de trabajo entre medio. Entonces, una forma práctica de ver cómo va a ser la corriente de entrada es literalmente quitarle la función valor absoluto que yo le apliqué. Es hacer el trabajo inverso. Entonces, así puedo entender cómo va a ser la corriente de entrada. Ya es como que estoy viendo una causa en base a su efecto. Literalmente es eso. Entonces, por eso es que si yo veo acá... si yo veo acá la corriente en el primario, en un filtro inductivo, va a ser de este tipo. ¿Y por qué? Porque yo sé que en el primario tiene que ser sí o sí oscilatorio, o sea, no hay vuelta. En el enchufe viene todo sinusoidal, así que ahí no hay nada que hacerle. Entonces, si yo pongo un filtro inductivo como el que trabajamos recién, para obtener esta señal, literalmente voy a tener esta cuestión que parece una cuadrada. ¿Y por qué? Porque esta cuestión cuadrada, o sea, esta sinusoidal, está desfasada en un valor promedio. Ese valor promedio, cuando yo lo reflejo en el primario, antes del rectificado, tiene un tramito que va a ser gracias al semiciclo positivo y otro tramito que viene gracias al semiciclo negativo. Entonces, cuando yo separo esta señal, literalmente esa parte alterna y su parte continua del semiciclo positivo se va al semiciclo positivo, y lo mismo para el semiciclo negativo. Por eso es que esta cuestión parece casi una cuadrada. ¿Se dan cuenta? Por eso aquí tiene como la parte continua que tiene esta parte, tiene la misma parte alternante. De hecho, a ver si le pongo más zoom, se van a dar cuenta que literalmente es el mismo tramo. Si yo pongo aquí los cursores, se van a dar cuenta, es literalmente el mismo tramo. Y luego cuando ve el semiciclo negativo, es este tramo, pero replicado en el semiciclo negativo. No, nada más que eso. Ya entonces, creo que podemos dejar hasta aquí esta cuestión sin meterle más cháchara de la que ya le he metido para que puedan entender un poco este sistema, este atado que hacemos acá. Ya entonces, en conclusión, hay ventajas competitivas entre cada uno de los filtros, que es como la última PT luego de los filtros que está acá. Acá. Chucha. Ya. El rectificador hace esto. Tengo una sinusoidal de entrada tanto en corriente como voltaje y yo rectifico literalmente la tensión y la corriente. La relación que hay entre la tensión y la corriente en la salida está dada por la resistencia. Corta. Cargador de batería aún no lo vemos. El filtro capacitivo, lo mismo, rectifico mi señal, bla, bla, bla. La tensión que ve el capacitor y la resistencia viene, en teoría, serían puros semiciclos positivos. Pero dado que el capacitor almacena energía de esto, en realidad lo que yo voy a ver va a ser solo la tensión del capacitor, porque este capacitor va a estar alimentando la resistencia o mi carga. Entonces, en realidad, yo voy a ver todo su proceso de carga y descarga. ¿Ya? Entonces, dado que la carga y descarga del capacitor alimenta mi carga, yo lo que voy a estar alimentando desde mi primario va a ser
al capacitor. Por eso es que el capacitor solo ve pics de corrientes en sus tramos de carga, o el tramo de descarga no, porque como dice su nombre se descarga, no requiere corriente. Esto, en teoría, así, digámoslo coloquialmente, por un lado es bueno porque consume poca corriente, pero por el término eléctrico es muy malo, malo, porque exigirle estos pulsos de corriente a la red es malísimo porque añade una cantidad abismante de armónicos, ya, porque, claro, para yo pedirle a la red, si yo a la red le pido una sinusoidal, fenomenal, porque la red es sinusoidal. Pero si le pido señales raras a la red, eso va a hacer que automáticamente la red se llene de armónicos por la demanda que yo le estoy pidiendo. Por eso es que esto es malísimo. Ya en ese caso el filtro inductivo es mucho mejor porque si viene una cuadrada, la cuadrada es mucho más cercana a una sinusoidal que estos pulsos. Y en realidad son estos pulsos de acá abajo. Ya la corriente que yo estoy viendo acá son estos pulsitos y en el primario son estos pulsitos sinusoidales porque le quité digamos, el valor absoluto que hace el rectificado. El filtro inductivo, entonces, como les digo, hace esta bolaida. Entonces, en rigor es mucho más o menos más ameno por este lado el filtro inductivo, pero tiene la mala volada de que como está en serie hay que hacer un divisor de tensión. Entonces, si yo quiero una tensión de, digamos, 12 volts acá, este V0 tiene que ser alto, más grande que 12 volts para mantener esto. En cambio, aquí estamos claros que si yo rectifico 12 volts, voy a tener 12 volts en la resistencia y 12 volts en el capacitor. O sea, no hay más que darle. ¿Por qué? Porque están en paralelo. Ya eso es un punto que tienen que tener muy en cuenta cuando hagamos el trabajo después y lo tienen que entender bien. Son cosas que en realidad son súper básicas, pero que uno puede pasar por alto. Y aunque no lo crean, se pasan por alto. Si aquí al final las cosas, pueden haber cosas bien raras, pero las explicaciones son mucho más simples de las que uno imagina. Yo me he cuenteado mucho mentalmente, sobre todo cuando estuve dando este ramo, me trataba de cuentear de por qué ocurrían las cuestiones y créanme que mientras más se complican, más fallan. De hecho, si se complican mucho pensando algo en este ramo, lo más probable es que esté malo. Las soluciones son súper simples y lógicas. Bueno, eso en principio. En realidad estamos como justito en la hora. Entonces, Oye, le doy espacio para las dudas. Dime nomás, hermano. em, ya que tú dijiste que la idea es contearse lo menos posible, ¿se podría decir que el capacitivo simplemente como que te, te absorbe, o sea, te guarda voltaje y el otro te guarda corriente? ¿O Exacto. estaría, No, sí? exacto, hermano. De hecho, justo eso es lo que quiero que ustedes abstraigan. Porque el filtro capacitivo, en pocas palabras, te arregla tensión. Yo creo acá una continua y fíjense que en tensión es bien continuo. Mientras más grande el capacitor, más continuo es. Pero se hace cagar la corriente. Y el filtro inductivo literalmente es lo mismo, pero en su otro parámetro. La corriente está fenomenal, pero la tensión, como que sí que no, es un poco raro. Claro, ganáis más. Claro, la tensión y la corriente sí son continuos, pero tiene el tema de que depende mucho de que como esto es un divisor de tensión, necesito más tensión acá. Entonces, en teoría, sí maltrata un poco la tensión a fin de obtener una corriente bonita. Pero sí, lo que tú me decías justo lo que es la idea es que traigan eso. De hecho, tengan siempre muy en cuenta eso porque conceptos así, abstraer ese nivel de cosas que es como bien simple, se ve mucho en EDP. Y tienen que tener ese nivel de abstracción porque si no se pueden complicar de más. Así que eso en principio. Así que espero dudas. No sé si también tuvieron dudas de la clase con el profe. No sé en qué parte va el profe, pero yo igual me demoré harto explicando esto porque me interesa, como les digo, que abstraigan bien estos términos porque desde el momento en que entiendan cómo funciona esto, que en realidad algunos pueden complicarse, otros no, desde el momento en que lo entiendan, ya le cachen la mano, el resto va a ser tiradísimo. Porque después el cargador de batería, que es como que nos falta ver, es en teoría lo mismo que el rectificador normal, pero entendiendo que tiene un valor de continuo, aquí va a ver cómo voy a tratar de hacer las integrales, pero dado que tiene un valor de continuo, entonces voy a tener corte en la integral. Entonces voy a poder trabajar entre tales tramos, cierta integral, como van a ver aquí, entonces mi señal ya no es una sinusoidal porque es una sinusoidal desfasada por la continua que tenga, entonces se me generan pequeños problemas. Ya, pero una vez que abstraigan lo otro, esto en realidad es
De hecho, el mayor problema es la integral, porque entender esto es bastante simple una vez que caches lo otro. Y listo. El resto, pucha, el filtro capacitivo es una fórmula. Como les digo, bueno, estas son las fórmulas que me faltó adentrar, sí. Que lo vamos a retomar la próxima semana. Pero eso, o sea, no es más que eso. Literalmente todos los ejercicios son iguales. Por eso es que, en teoría, ya en los trabajos les pedimos aplicar un poco más lo aprendido, porque esto en una prueba sí, esto sirve porque vemos si aprenden con esto o no. En la corta, porque no podemos meterle mucho más. Pero no dice mucho. En cambio, un proyecto podemos ver si realmente lo aprendieron. Y se nota al toque cuando cacharon bien la cuestión, porque los proyectos salen re buenos. Y explican las cuestiones súper bien. Y bueno, lo otro que vemos de acá luego de cargador de batería es cuando ocupamos el Zener, que si se acuerdan de la semana pasada yo les mencioné el Zener, que es un tipo de diodo, y que eso es mi otro regulador de tensión, porque literalmente lo que más se ocupa en sistemas simples es justo este circuito. Yo rectifico, pongo un filtro capacitivo, pongo una resistencia de, digamos, de carga para el Zener, que este par va siempre como etapa de regulación. El Zener recorta literalmente un valor continuo, entonces la tensión que yo veo acá literalmente es una tensión continua, full continua. Entonces ese mini ripple que me generaba el capacitor ahora se recorta y yo ya puedo asegurar una tensión fija acá. Se puede hacer exactamente lo mismo para el inductivo. ¿Ya? Eso lo vamos a ver la próxima semana, así que insisto con las dudas. Si no tienen dudas, quedamos hasta acá. Disculpa, yo tengo una duda. Dímelo. Como es que no entiendo bien lo de la corriente en el filtro capacitivo. Capacitivo. Sí, es un poco raro. Cuesta un poco explicarlo y cuesta entenderlo también. Acá. A ver. Chuta, a ver. Es que aquí vamos a quitar un poco de señales para que no quede tanto el zapallo. Oye, Dime. sobre esa pregunta, yo conozco una página que, por lo menos yo entendí muy bien esa parte del capacitivo viendo esa página que simula. ¿Que simula? No sé si simula. Oh, Mira, te no. la puedo mandar en el Zoom. ¿Te tinca? Sí, mándala, porque en realidad yo no cacho la página que me comenté. Yo, de hecho, utilizo este software porque al ver las gráficas es un poco más entendible. Hacer esta cuestión a mano en la pizarra, créanme que es un calvario. Ahí lo mandé. Ah, sí, esta cuestión es de pana, hermano. Sí, hay una aplicación para el celo, no me acuerdo cómo se llama, que un amigo que hace red de uno la utiliza caleta, hermano. De hecho, en volada ustedes de ahí la conocen. Que el man ocupa caleta esta weá. Pero sí, esto es fenomenal para entenderlo bien. Sí, es filete esta weá. Traten de guardarla. Si son de ver harto las cuestiones, utilicen esta página o utilicen desde ya Plex. Como les expliqué la semana pasada, Plex lo van a utilizar en EDP, así que si se acostumbran desde ahora y dado que los proyectos lo van a utilizar, mejor. Pero tanto este como Plex, o cualquiera, Simulink en MATLAB, lo que quieran. Pero, pucha, mira, te voy a explicar la duda con Plex, ya que está el circuito armado, como para no demorarme mucho más acá. Sí, mejor. Si te parece. Mira, de lo que quedamos de acuerdo al final de todo esto fue que entonces el capacitor es el que alimenta la salida. ¿Por qué? Porque el capacitor se está cargando y descargando. Entonces, literalmente es como, de hecho, podía entenderlo más simple así. La salida que yo tengo acá va a estar dado por mi circuito RC. Ya entonces, entendiendo que esta cuestión se va a descargar todo el rato y se va a ir descargando y descargando si tengo el circuito así, es que yo necesariamente tengo que tenerlo conectado a una fuente. ¿Para qué? Para que mantenga cargadito el capacitor. No es nada más que eso, esa es la premisa. Entonces, el voltaje que yo veo acá depende de la carga y descarga del capacitor. Entonces, esto es básicamente el circuito de precarga del capacitor propiamente tal. Se podría decir que como que la fuente que tiene mayor voltaje es la que va a alimentar la carga, ¿no? Exacto. Pero por eso digo,
en este tramo en que el capacitor se descarga, justo ahí es que la fuente, la sinusoidal, carga el capacitor, ¿ya? Pero como en ese tramo se está cargando el capacitor, requiero corriente, ¿cachai? Por eso es que yo veo en la red y si me consume corriente, me consume un pulso, ¿ya? Este pulso se puede entender un poco porque ya sabemos cómo este tramo de esta función va a ser la tensión del capacitor. Entonces, si yo quiero ver la corriente de la red, tenemos que hacer ahí como una mallita y aplicando integrales o derivadas según corresponda. Entonces, este PIC se puede entender bien entendiendo esta tensión, pero es un cacho. Por el momento, créeme que este es un PIC, que el capacitor pide un PIC de corriente. Pero bueno, claro, el capacitor cuando se descarga, su tensión es menor que la sinusoidal de entrada. Entonces yo en este tramo se carga y por eso es que requiere un PIC de la señal de entrada, de la sinusoidal. Pero justo en el momento en que es máxima esa tensión, o sea, el capacitor está cargado máximamente, o sea, en su capacidad máxima, ya no requiero cargarlo más. Entonces, digamos que aquí ya la red no va a entregarle más corriente porque el capacitor ya se cargó, y justo en ese momento que se cargó por completo, la red también empieza a bajar su nivel de tensión. Entonces, aunque quiera seguir cargando el capacitor, no puede, porque el capacitor va a tener mayor tensión que la que viene de la red. ¿Me caché? Por eso es que justo Sí. aquí ya el capacitor se empieza a descargar y esa es la tensión que la carga. Sí, pero ¿por qué la corriente empieza a disminuir mientras se está cargando el condensador? Ah, ojo. O sea, esta señal amarilla es la tensión. La corriente es esta Sí, no, roja. sí, po. Que me dijiste que ahí estaba el pic en la corriente. Ujú. Cuando se empieza a cargar está ese pic, Claro, justo aquí. ¿sí? Fíjate, la corriente real es la Pero, rojita. sí, pero después empieza a disminuir, ¿cierto? Y en ese tramo que empieza a disminuir, todavía se está cargando el condensador, se supone, ¿o no? O sea, en este mini trámite, digamos. Sí, Ahí. sí. ¿Aún se carga el Eh, condensador o no? es que Bueno, mejor dicho, más atrás, un poco más atrás, aquí. ¿O como cómo? claro. Sí, por ahí. Como en Es que- ese tramo se sigue cargando el condensador, pero como que la corriente, al menos en el gráfico, como que va disminuyendo, ¿no? sí. Es que son inversamente proporcionales las cargas de los capacitores. ¿Y por qué pasa eso? Porque mientras yo más cargo el capacitor, o sea, digamos que en este caso el valor máximo que tiene son 17 volts y el valor mínimo son 12 en su juego de carga y descarga. Cuando este llega a 12 volts, la señal de entrada tiene 17. O sea, miento. Cuando este está en 12 volts, la señal de entrada, en teoría, que es esta amarilla, llega a los mismos 12 volts y de ahí en adelante empieza a crecer. Por eso es que lo carga. ¿Ya? En rigor, y esto tiene que quedar bien claro, esta amarilla nunca existe en este circuito. Yo la pongo acá como eh, de forma indicativa para que puedan ver aquí dónde está funcionando todo. ¿Ya? En teoría, si yo no tuviera el capacitor, es esta señal. Pero ahora que está el capacitor, en realidad es el azul. ¿Pero por qué sirve ver esto? Porque yo sé que el capacitor al descargarse llega hasta cierto punto en el que si yo no tuviera la red, puedo compararlo y decir, mira, en realidad justo en este punto la red empieza a ser mayor y por eso la carga. Ahora, mientras yo más lo carga, cuando yo, a ver, llega hasta mínimo 12, voy llegando hasta 13, 14, 15, 16, 17. Mientras más llega acá, fíjate que, bueno, un tema dependiente en la curva en realidad, pero mientras más cargado estoy, significa que yo estoy cercano al punto máximo de energía que almacena el capacitor. Mientras yo esté más cerca a ese nivel, menos corriente requiero. No recuerdo bien en qué ramo ven esto, justo esto que le estoy explicando, pero es muy inversamente proporcional y recuerden que las cargas del capacitor, bueno, y descarga, son exponenciales. Entonces yo en el instante inicial es cuando mayor corriente requiero para cargarlo de la forma más rápida posible. Pero acuérdense que el capacitor se puede decir, oh, ¿cuál era? En los 5 tau En está realidad como al... uno enseñan esto. Se Sí, podría decir como que al principio necesita como mucha carga, por decirlo así, y de después ya no hecho, tanta, de y hecho, por eso empieza...
Sí, de hecho, se me había olvidado mencionarlo, justo ahora me estaba acordando. Acuérdense que el capacitor, el primer tau está cargado como un 63%, si mal no me acuerdo. En 2 tau era como un 70%, una bola así. Ya en los 5 tau está cargado como un 95%. Era por ahí me acuerdo. Entonces, eso explica justo esto. Vale decir, en el primer tau, que es como el primer tramo, digamos, las medidas que tiene la carga y descarga del capacitor, es cuando mayor energía se almacena. Por tanto, requiere una mayor cantidad de corriente para almacenar esa energía. ¿Ya? Después de eso ya, claro, aumenta, pero no en el mismo nivel, no en la misma cantidad. ¿Y por qué? Porque son exponenciales, la carga y descarga. No sé si se acuerdan de eso, pero esa es la explicación real de por qué al principio, de hecho, si te das cuenta al principio esta cuestión es, chucha, se ve horrible, pero al principio es un escalón de corriente. En términos eléctricos, un escalón de corriente es horrible, requiere que, vale decir, o sea, si viene un amper, ese escalón es un amper, pero en términos energéticos es muy fuerte el significado. Porque es un escalón. Si fuera más liso no sería tanto. Significa que le estáis exigiendo mucho al sistema. Esa es como una explicación más cualitativa que cuantitativa. Entonces, no sé si con eso te queda un poquito más claro. Pero la forma más fácil de verlo es por las exponenciales con las que se trabaja. Sí, sí me quedó más claro. Gracias. Buena, viejo. Entonces, no sé si alguien tiene más dudas. Yo quiero decir algo sobre eso, si se puede. Sí, dímelo. Dale, no. No hay otra. Que, más que nada para el compañero. Mira, en el programa, en la página que mandé, mira que no todas las corrientes en todo el circuito son iguales, porque eso que nosotros estamos viendo que es rojito es más que nada eh, lo que se recibe de vuelta, pero en la resistencia, en la carga que nosotros tenemos, la corriente es mucho más continua. Eso es lo que genera el condensador a fin de cuentas. Por eso es que el Ah, voltaje también lo es. sí. Por supuesto, por supuesto. Yo les mostré aquí esto que es para entender el fenómeno de carga y descarga, pero por eso les insisto un poco que ocupen software, porque pueden ver todo. Yo aquí estábamos viendo la parte del capacitor, pero si veo, por ejemplo, la resistencia, si los parámetros de la resistencia, acá, a ver esto, vamos a ver, voltaje corriente por minuto. Claro, pues si yo veo la tensión, claro, está jugando por la carga y descarga del capacitor, pero en corriente es un poco más lisa, pero hereda la misma forma por el hecho de que la relación entre voltaje y corriente es una resistencia, o sea, el valor de R es la resistencia. ¿Ya? Por eso es que cambia un poco en el inductivo, porque está la cuestión en serie. Pero a la vez eso les da un indicador de que, por ejemplo, si yo mezclo y hago un filtro capacitivo inductivo, tengo lo mejor de ambos mundos, aunque es un poco más difícil de controlar por las deficiencias que tienen los dos. Ya, pero eso en principio. Ya la idea siempre es que aquí vean de todo. Aquí hay hartos fenómenos que entender, yo les alcanzo a mostrar como lo que yo encuentro más vital para entender el fenómeno, pero aquí pasa de todo. De hecho, hay una mnemotecnia súper bacán que, no sé si hay hasta meme eléctrico así súper ñoño, que si yo tengo el capacitor bloquea la parte continua, pero la parte alterna no. Entonces está como ese meme de que la parte alterna se pasa al capacitor. Yo justo acá, pues, eso justo explica la carga y descarga del capacitor. Bueno, también explica un poco el fenómeno de filtrado que hace el capacitor, pero ese es otro tema que vamos a ver después. Entonces, eso en un principio. No sé si alguien tiene un poquito más de dudas. Ya estamos un poquito pasados, pero si les queda un poco más claro, por mí, fenomenal. Así que eso, pues cabros, si no tienen más dudas, primero, bacán que no tengan más dudas, y segundo, quedan libres, a libre disposición, así que voy a dejar de grabar